En aquel pueblo se decía mucho que las brujas eran algo común. Se sabía que estas cada cierto tiempo salían para buscar criaturas con las cuales alimentarse. Situación que desde hacía décadas tenía azotando al pueblo, y razón principal por la que muchas parejas y pobladores se iban del lugar tan pronto sabían que estaban esperando un bebé. Todo inició a principios del año 1940, cuando un grupo de hermanas se instaló en la zona boscosa de las afueras del pueblo. Se decía que las mujeres eran en realidad hermosas y que todo mundo estaba loco por ellas. Eran 4 muchachitas de entre 16 y 30 años, quienes habían llegado después de haber obtenido una cabaña en condiciones muy extrañas. Aquella propiedad pertenecía a un campesino bastante viejo en el lugar, y se sabía que el anciano nunca se había querido ir de ahí. Incluso después de que sus hijos se fueran del pueblo buscando hacer una familia en la capital, y de que su esposa muriera a merced de una enfermedad respiratoria. Así es, el viejo, a pesar de estar solo, durante mucho tiempo no se quiso apartar del lugar. No se sabía mucho de él, pero se decía que era alguien que estaba muy apegado a sus cosas, quien diario se paraba temprano y atendía a sus animales, teniendo una rutina muy monótona, pero la cual al parecer a él lo llenaba de alguna forma. Sin embargo, era sabido que aquel no había sido el único intento para comprarle su terreno, ya que había tenido antes 2 ofrecimientos. El primero, a cargo de un empresario de la época, y el segundo, por parte de un aspirante a político en el pueblo. Ofrecimientos que habían sido bastante generosos, pero los cuales aquel viejo había rechazado de inmediato, al argumentar que no sabría dónde irse, ni mucho menos qué hacer con aquel dinero. El caso es que cuando estas mujeres llegaron, se dijo que aquel hombre, seducido por sus encantos, aceptó y se fue sin decir nada a nadie en el pueblo. Era así que aquellas mujeres se habían hecho dueñas de ese terreno, el cual tan pronto se instalaron, rápidamente pudieron expandir. Al principio se trataba tan solo de una cabaña con un pozo y un pequeño establo, donde había algunos animales, pero el cual, con ayuda de hombres del pueblo, pudieron agrandar. Se decía que nadie se les negaba, que todo aquel quien oía sus ofertas rápidamente acudía a trabajar con ellas, pero no porque la paga fuera ostentosa, sino porque todos al parecer quedaban impactados por su belleza. Así es, se decía que los fines de semana era cuando aquellas mujeres reclutaban a trabajadores en el pueblo. Llegaban a la plaza y, con aspecto de indefensas y débiles, intentaban llamar la atención de la gente, sobre todo de jornaleros, los cuales pudieran expandir su cabaña y construirles cercas alrededor de sus tierras. Aquellos que respondían eran jovencitos de 15, hasta campesinos cercanos a los 30 años, quienes no necesariamente se preocupaban tanto por la paga, sino que iban completamente encantados al saber que trabajarían para esas mujeres. Y es que su aspecto no era nada común en el lugar. Se trataba de 4 muchachitas de piel muy blanca, 2 de ellas con cabello rubio y 2 de ellas pelirrojas, las cuales, además de delgadas y de figura estilizada, tenían ojos grandes, nariz recta, facciones finas y caderas amplias, quienes siempre que se les veía portaban ropas oscuras, pero medianamente entalladas, las cuales tenían blusas con escotes ligeramente reveladores, y quienes portaban faldas largas, pero que al sentarse en las bancas de la plaza acomodaban de forma que pudieran vérseles sus largas y tornadas piernas. Pero aquello no tenía contento a todo mundo. Tanto las mujeres del pueblo como el cura del lugar eran quienes comentaban aquello, asegurando que se trataban de tácticas para conseguir trabajadores que cobraran poco, trabajaran mucho y no se quejaran, cosa que obviamente lograban sin problema. Cada semana se llevaban entre 2 y 4 trabajadores, quienes hacían de todo en sus tierras, avanzando rápidamente en todo aquello que las muchachitas les pidieran. Y es que a nadie engañaban. Aquellas mujeres sabían exactamente lo que tenían, y lo explotaban con gran éxito,
sobre todo porque en aquella región del centro del país muchas mujeres apenas si dejaban ver su rostro. Lo usual era que portaran vestidos largos y rebosos, telas que de alguna forma u otra siempre ocultaban la mayor parte de su cuerpo, no solo por el clima fresco, sino por la costumbre conservadora de su gente. Sin embargo, aquello no era todo en lo que se diferenciaban de la gente local. No. Estas mujeres, quienes se decía venían del sur del continente, tenían un tono de voz particular, acento que casi nadie identificaba, acento que muchos decían era de Uruguay o del país de Chile, solo por la referencia que se tenía de algunos sacerdotes que sabían del tema. El caso es que aquello de alguna forma, ya sea por la novedad o por lo sensual de su sonido, hacía que todos los hombres de inmediato quedaran hipnotizados por su presencia. El caso es que la llegada de aquellas mujeres fue lo que cambió para siempre el lugar. En tan solo año y medio ya tenían instalado todo un pequeño rancho en el que producían leche y algunos quesos, alimentos que los fines de semana llevaban a vender al mercado del pueblo, y acción con la cual se enteraban de todo lo que hacían cada uno de los pobladores de la región. Ahí era donde discretamente preguntaban por las familias, por los recién casados, por los novios y aquellas parejas nuevas. Información que de una forma u otra siempre conseguían, sobre todo por parte de los hombres, quienes nunca se negaban a hablar o estar cerca de ellas. Caso contrario al de la gran mayoría de mujeres en el pueblo, quienes, ya sea por envidia o algún tipo de sexto sentido, nunca quisieron estar cerca de ellas. Y vaya que tenían razón, porque justo después de esto fue que todo comenzó a cambiar en el pueblo. Semana a semana algo ocurría. Terribles y trágicos sucesos en los cuales siempre estaban relacionados los niños del lugar. Infantes no mayores a 3 años, los cuales sin explicación alguna simplemente desaparecían. Así es. El primer caso fue el hijo de Mari Carmen López, una muchachita quien hacía 2 años se había casado, quien junto con Jacinto Ramírez se había ido a vivir a un tercer piso en un edificio del centro. Ahí la parejita había montado su hogar. Eran 2 jóvenes trabajadores, quienes, haciéndose de sus cosas, decidieron casarse y tener un hijo. Infante, a quien querían mucho, a quien cada noche su padre dormía contando historias de su abuelo, y que en una madrugada simplemente nunca volvieron a ver. De aquella noche se dijo de todo: que el niño se había caído del barandal de su balcón, que los padres lo habían vendido, que el dueño del edificio lo había robado y que hasta una bruja se lo había llevado. Dichos que durante días no dejaban de sonar en el pueblo y ante los cuales no se sabía la verdad. Sin embargo, todo poco a poco se fue averiguando, cuando días después un nuevo niño desaparecía. Se trataba de Fabiancito, un niño de 2 años quien vivía en una choza de lámina bastante humilde en las afueras del pueblo. Aquel niño tenía 3 hermanos, y la noche que desapareció, uno de ellos aseguró haber visto algo. Se dice que todo sucedió justo cuando casi todos estaban dormidos, a excepción del hermano mayor, un muchachito de 7 años, quien por alguna razón extraña esa noche presentía algo. Llevaba alrededor de 1 hora dando vueltas en su cama, de querer dormir, pero se sentía incómodo. No encontraba forma de acomodarse. Por más que lo intentaba, sentía que su cama no era la misma de siempre, que su vieja colchoneta simplemente estaba húmeda. Situación rara, pero que no era lo único que pasaba. Esto, porque tanto la cama de sus padres como de sus demás hermanos tenían la misma condición. Solo que él era el único que se daba cuenta, el único que de alguna forma alcanzaba a notarlo, al grado de simplemente no poder conciliar el sueño. El caso es que por más que lo intentó esa noche no pudo descansar. Ya desesperado, alrededor de la 1 de la mañana fue que se paró para ir a tomar un vaso de agua. Caminó por el pasillo entre cuartos a oscuras, y cuando llegó frente a la puerta del baño, fue que lo notó.
Ahí había una ventana que daba al exterior de la casa, a un pequeño patio, y por la cual la luz de la luna alcanzaba a iluminar, razón por la cual al estar ahí, aquel muchachito pudo ver algo. Al voltear dice haber visto un tipo de neblina, una bruma espesa en el exterior, pero la cual solo cubría hasta cierto punto, a lo mucho 1 metro de alto. Aquello el niño jamás lo había visto. Era como si una capa de vapor se hubiera quedado por encima del suelo, fenómeno que de inmediato llamó su atención. Aquello le dio miedo, no solo porque era algo completamente desconocido para él, sino porque además estaba acompañado de unos ruidos al exterior que poco a poco habían comenzado a escucharse. Se trataba de una especie de chasquidos, de tronidos de ramas y algunas hierbas, mezclados con el sonido que hacían los animales al masticar pasto. El muchacho dio un paso hacia el baño. Se asomó cuidadosamente por la ventana. Y ahí las vio. Se trataba de 3 mujeres, las cuales desnudas, con cabellos enmarañados, comían algo del suelo. Aquello el muchacho pensó se trataba de un sueño. Sin embargo, no era así. El pobre estaba completamente despierto, completamente consciente. Y cuando su instinto lo hizo echarse para atrás, fue que chocó con la puerta del baño y la hizo rechinar. Ahí aquel sonido parecía haber sido un estruendo. Los ruidos al exterior de inmediato cesaron, y todo quedó en completo silencio. El niño aterrorizado se quedó pasmado, congelado. Y fue entonces que, sin poder hacer nada, presenció desde la entrada cómo una cabeza lentamente, muy despacio, poco a poco se asomaba hacia adentro. Se trataba de una de esas mujeres, de una de esas horripilantes criaturas la cual se asomaba hacia dentro de la casa. Su cabello estaba abultado y enmarañado. Su rostro parecía como chupado. Sus ojos brillaban tenuemente, y su boca abierta dejaba entrever unos dientes mugrosos y desfigurados. Aquello no era natural. Aquello no era humano. Sin embargo, los movimientos de aquella mujer o demonio eran muy parecidos a los de cualquier persona, quien al ver al niño simplemente dibujó una horripilante sonrisa y emitió un ceseo producto de su burda respiración. Ahí el niño comenzó a temblar de miedo. Sus piernas se sacudían sin control, y apoyándose de la pared simplemente vio cómo aquella cosa se fue haciendo para atrás, tal como si flotara en el aire. Muy pronto quedó oculta entre las penumbras, y cuando la perdió de vista fue que se escuchó aquel ruido, aquel terrible sonido. Se trataba de una serie de gritos, aullidos femeninos entre risas y alaridos, los cuales sonaban terriblemente inquietantes. Aquellos gritos fueron haciéndose menores, alejándose en la distancia y entremezclándose entre los sonidos del viento de la noche. El niño, sin darse cuenta, ya se había orinado en su ropa interior. Sin embargo, eso no importó, porque cuando pudo moverse, rápidamente se fue al cuarto de sus padres para avisarles. Ahí los movió, los sacudió, incluso les gritó. Pero nada. Sus padres simplemente no despertaron. Parecían haber estado en un profundo sueño inexplicable. Lleno de miedo, el niño corrió hacia su cama y, sin saber cómo protegerse, simplemente se cubrió con una cobija y trató de no hacer ruido. Durante horas se quedó temblando de miedo en posición fetal sin decir nada, hasta que de pronto, alrededor de las 5 de la mañana, fue que su mamá se levantó, solo para, en un tremendo grito de desesperación,
terminar por despertar a todos. Así es. Ahí la familia se dio cuenta que el bebé había desaparecido. Lo buscaron por todas partes, pero jamás pudieron encontrarlo. Días después se sabría que el hermano mayor había visto a alguien a las afueras del baño, pero todos desestimaron su versión de aquella criatura sobrenatural, quedándose solo con la idea de que era una mujer que, al amparo de la oscuridad, se había metido para robarse a su pequeño hermano. Aquel ya era el segundo caso, el segundo incidente de un bebé desaparecido. Sin embargo, por más que lo intentaron, por más que lo denunciaron, las autoridades no hicieron nada. Y a partir de ahí, cada cierto tiempo los bebés entre recién nacidos y de 2 años seguían desapareciendo. Bebés de familias humildes a los cuales nadie en las autoridades respondía o solucionaba. Hasta que tiempo después, una pequeñita desapareciera en casa de alguien más importante. Se trataba de la nieta de don Joel Sierra, dueño de 3 farmacias en el pueblo, uno de los hombres más adinerados del lugar, y quien aseguraba que alguien o algo en la madrugada se había metido a su casa para secuestrar a la bebé de su hija. Aquello fue todo un escándalo, del cual por sus nexos con políticos del lugar se hizo una rápida movilización. Gracias a ello, por fin las autoridades tomaron los fenómenos como algo serio, como algo que en verdad estaba afectando a la población. Sin embargo, por más que lo intentaron, nunca pudieron explicar nada. De los casos de gente humilde, cualquiera podía haberse metido a sus casas, cualquiera se los podía haber robado. Pero en el caso de Joel Sierra, su casa era de las más ostentosas en el pueblo. Se encontraba en la avenida principal, justo a 100 metros de la plaza, por lo que era prácticamente imposible que alguien se hubiera atrevido a realizar dicho secuestro. Aquello no tenía explicación. Aquello no había forma de solucionarlo. Razón por la cual Joel Sierra, en completa desesperación, durante días se manifestó cerrando las calles y emplazando a que las autoridades actuaran y solucionaran aquella situación. Aquello fue todo un enfrentamiento que las autoridades no tenían forma de explicar, y ante el cual Joel Sierra simplemente cayó en una mayor desesperación. Comenzó a hacer caso de los chismes, de los rumores, donde algunas señoras decían que todo aquello era culpa de las misteriosas hermanas del monte. Así es. Entre voces de la gente se comenzó a esparcir el rumor de que aquellas eran las culpables, que desde que habían llegado al pueblo, era que habían comenzado a desaparecer todos esos niños. Tales rumores rápidamente encendieron la situación, y en pocos días fue que Joel Sierra, desesperado por no saber nada de su nieto, organizó aquel tremendo suceso. El hombre, cansado de no recibir una explicación convincente de las autoridades, e influenciado por todos aquellos rumores, fue que organizó un grupo de trabajadores. Los armó con machetes, palos y antorchas, y les dio la orden de acompañarlo a la pequeña hacienda de las hermanas del monte. Aquello rápidamente fue difundido por todo el pueblo, y en su camino hacia aquel linchamiento, fue que muchos pueblerinos se les unieron hartos de todas aquellas desapariciones, gritando y alardeando que las culpables eran aquellas brujas, las cuales esa misma noche tendrían su merecido. La turba se hizo tan grande que esa noche, al cabo de 30 minutos, ya eran más de 100 pobladores con machetes, palos y antorchas, quienes al llegar simplemente comenzaron a destruir todo. Llenos de furia se abrieron paso tumbando sus cercas,
incendiando el granero, rompiendo las puertas de la casa principal y buscando en cada rincón a aquellas hermanas. Y vaya que voltearon de cabeza todo. No quedó un solo rincón sin revisar. Pero nada. Por ningún lugar pudieron encontrarlas. A pesar de que el linchamiento parecía haber fracasado. Sí que hallaron algo que las culpó a aquellas mujeres de inmediato. Se trataba de ropa de bebé, frazadas, gorros, zapatitos tejidos y mucha ropa diminuta de pequeños infantes, toda colocada en cestos de paja al interior de la cocina. Al ver eso, todos quedaron devastados. No era muy difícil imaginar el destino de aquellas pequeñas criaturas, por lo que rápidamente el odio hizo su aparición. Y Joel Sierra, colérico, comenzó a gritar que su nieto, su amado nieto, junto a muchas más pobres criaturas, había sido devorado por aquellas brujas. De inmediato todos los que lo seguían se pusieron a gritar de coraje, de odio y dolor. Descargando su frustración, rompieron todo lo que estaba a su paso, para en tan solo minutos dejar aquello completamente derribado hasta los escombros. Pasadas un par de horas, aquella turba terminó de ver cómo todo se iba hacia abajo, cómo todo poco a poco quedaba reducido a cenizas. Sin embargo, de aquellas mujeres, de aquellas hermanas, nada que las pudiera ubicar. Con los días en el pueblo se creía que todo había acabado, que todo por fin había terminado. Pero no fue así, porque pasadas las semanas fue que aquello empeoró. Una noche en todo el pueblo se oyeron aquellos alaridos. Mismos que el hermano mayor de Fabiancito había relatado meses antes. Se trataba de quejidos y risas de mujeres, las cuales parecían venir desde lejos y las cuales poco a poco se acercaban al pueblo. Aquello rápidamente despertó a muchos pobladores, quienes atemorizados no sabían de dónde provenían aquellos terroríficos quejidos. Aquello, dicen, duró aproximadamente 10 minutos, para después simplemente irse alejando hacia el monte. La gente esa noche no quiso salir de sus casas. La gente esa noche ya no quiso saber nada. Sin embargo, a la mañana siguiente fue que todo se supo. En 2 casas de la gente del pueblo de nuevo habían desaparecido un par de bebés. Aquello ya nadie podía explicarlo. Aquello ya nadie se atrevía a responderlo. Sin embargo, no había necesidad, porque todos en el pueblo para entonces sabían que aquellos gritos escuchados una noche antes eran precisamente los ruidos de las brujas. La policía nunca pudo solucionar las desapariciones, y con el tiempo, algunos bebés en el pueblo siguieron desapareciendo. La gente, al no encontrar solución, comenzó a irse del lugar cada que quería formar una familia, o cada que sabían que estaban esperando criatura. Y los más viejos, aquellos tan solo decidieron quedarse a pesar de la amenaza, tratando de alguna forma lidiar con el peligro. De aquellas hermanas ya no se supo nada. Tan solo algunos relatos de borrachos en el pueblo, quienes decían que de repente en los senderos se llegaban a ver a 1 o 2 mujeres caminando solas, quienes con piel blanca, cabello rubio o pelirrojo, de repente se veían sorprendidas por la presencia de alguien errante que caminaba a solas, y quienes de la nada desaparecían en medio de una ventisca y alaridos entre quejidos y risas tétricas, los cuales siempre se ha creído son aquellos que identifican a las hermanas del monte. 4 brujas
las cuales en ese pueblo nunca se pudieron encontrar, y las cuales simplemente siguen y seguirán bajando cada que necesiten apropiarse de uno de los bebés del pueblo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.